Así que hoy empezamos con el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, que tanto por su extensión como por su contenido ha recibido muchos títulos. Dos de ellos serían las excelencias de la ley de Dios, o otro, el monte Everest del Salterio. Y hoy nos ponemos las botas para empezar a subir. Y aunque no se sabe con certeza quién es el autor humano, se nos presenta a lo largo del Salmo, al describir sus circunstancias y situaciones de la vida en las que se encuentra, mostrándonos en cada una de ellas, en cada una de esas circunstancias, su amor al Señor y hacia su palabra, y su confianza hacia el Señor y hacia su palabra. Aunque no conocemos el nombre, vamos a conocer bien al autor por cómo estaba su corazón delante de Dios, ¿no? El Salmo 119 es una excelente obra literaria y poética. Se compone de 22 estrofas según el abecedario hebreo, empezando con la letra Aleph y terminando con la letra Tau. Cada estrofa consta de 8 versículos, de los cuales cada una empieza con la letra correspondiente. Es decir, la primera palabra de cada uno de los primeros 8 versículos empieza con la letra Aleph. La primera palabra de cada uno de los siguientes 8 versículos, de 9 a 16, empieza con la letra Bet. Y así sucesivamente. Y aunque solemos decir que la división de los versículos no está inspirado, en este caso se puede decir que sí, porque la división de los versículos sigue la división que puso el propio autor. Es decir, 8 versículos por estrofa. Y mientras podemos estar muy agradecidos por las fieles traducciones que tenemos, es una gran pena que se pierde algo de la riqueza literaria y poética de esa obra maestra debido a la traducción a otro idioma. No podemos conservarlo de que todos los 8 versículos empiezan con la letra A, ¿no? Porque lo que más importa obviamente es serle fiel al contenido, al texto, y ahí se pierde lamentablemente la riqueza. Pero bueno, eso nos motiva a todos a aprender hebreo, e igual no podemos entender un día. Pero bueno, lo que se conserva, gracias a una traducción fiel, es más importante lo que se pierde. El contenido en sí, es decir, el propósito de ese salmo de exaltar el valor de la palabra y mostrar la necesidad y el efecto de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y por ello, vamos a estar un buen tiempo con ese tan precioso salmo, para que nosotros como iglesia crezcamos en nuestro amor, en nuestra confianza hacia la palabra de Dios y que sea ella nuestra guía en el día a día, ¿no? Y como lo dice el Salmo 119, versículo 105, que todos conocemos bien, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y eso es el deseo que tenemos, que sea eso, la palabra, nuestra guía, ¿no? Así que hoy empezamos con la primera estrofa, donde veremos 3 motivos que nos mueven a guardar su palabra para andar de una manera que le agrada a Dios. Viendo el primer punto, que es guardar su palabra trae bendición. Entonces, el primer motivo, la primera motivación que tenemos para guardar su palabra es que trae bendición. Lo vemos en los primeros 3 versículos, dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. El salmista empieza este salmo con 2 afirmaciones paralelas en los primeros 2 versículos, usando en ambos la palabra bienaventurados, que en hebreo empieza con la letra Aleph.
esa palabra. Y también puede ser traducido como bendecidos, afortunados o dichosos, pero sin la connotación que ponemos nosotros a esas palabras de como tener suerte. No tiene nada que ver con tener suerte, sino más bien de ser bendecido por parte de Dios. En ambos exclama que el que anda según la palabra de Dios es bienaventurado, bendecido, dejando así claro ya desde el principio del Salmo que el mejor camino por el que el ser humano puede andar es el camino de Dios, es vivir según su voluntad. Dice aquí en el versículo 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Aquí el salmista usa de manera ilustrativa la imagen de un camino sobre el que se puede andar para hablar de la conducta o estilo de vida, hablando de la dirección a la que uno va por cómo vive su vida. El término que aquí es traducido como perfecto describe algo que es totalmente conforme a la verdad y a los hechos. Es decir, que no contiene ningún fallo, ningún error. Está perfecto. Algo que es intachable, completo, íntegro, entero. ¿Y cuál es ese camino perfecto? Lo responde en el mismo versículo. El camino perfecto es andar en la ley del Señor. Con ley del Señor el salmista se refiere a todo lo que Dios ha hablado, es decir, no se limita a una ley específica, sino a la totalidad de lo que Dios ha dicho, a toda su palabra. ¿Y cómo lo podemos saber? No por el mismo término, no por la palabra en sí, sino lo sabemos por su contexto, es decir, por el mismo salmo. Lo sabemos porque a lo largo del salmo, el salmista usa por lo menos 8 sinónimos para hablar de lo mismo, es decir, usa ley, testimonios, mandamientos, estatutos, dichos, juicios, palabra y ordenación para al fin y al cabo referirse a toda la palabra de Dios, incluyendo no solo cada uno de los 613 mandamientos de la ley mosaica establecida por Dios para el pueblo de Israel, sino realmente a todo lo que Dios dijo. Se refiere a cada una de las palabras de Dios. Y como aquí está igualando el camino perfecto con andar en la ley del Señor, no cabe duda de que la mejor manera de cómo uno pueda vivir su vida es vivir como Dios manda. Es tan sencillo como profundo. Hacerle caso a Dios es lo mejor que puedes hacer. No hay más. No hace falta buscar ni comparar más. Una vez mi mujer y yo visitamos a una prima mía que no conoce a Dios y nos contó cómo está constantemente buscando en internet y por libros la mejor manera cómo criar a sus hijas, cómo vivir su matrimonio, y nos dijo como que está un poco perdido o perdida y sigue a un gurú, un psicólogo, un no sé qué. Lo intenta, pero después ve que no funciona bien, entonces va por otro método, y nos estaba contando eso, ¿no? Y cuando estuvimos en el coche, mi mujer y yo, le dije, qué privilegio de no tener que buscar nada, que ya sabemos con certeza que aquí lo tenemos todo. No hace falta buscar ningún método ni nada, cómo llevar el matrimonio, cómo trabajar, cómo vivir en aquello y en lo otro, cómo criar a nuestros hijos. Sabemos que todo lo que Dios ha revelado por cualquier tema es lo perfecto, no hay más. Y podemos tener esa confianza, esa tranquilidad, y no dependemos de los resultados, si aparentemente algo no funcione o no, porque sabemos que al fin y al cabo es el mejor camino, es el único camino. Y eso nos da una paz, una calma, ¿no? Una seguridad, un fundamento. Y eso es una gran bendición, poder saber que sabemos perfectamente cómo hacer las cosas. No desde nosotros mismos, por nuestra sabiduría o lo que sea, no, para nada.
únicamente por la misma palabra de Dios. Y eso es una gran bendición que tenemos como creyentes. Y tal como empieza el salmista este salmo tan glorioso, hacerle caso a Dios es lo mejor que puedes hacer. Y lo mismo vemos en el versículo 2. Dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Sigue hablando de lo mismo. Ir por el camino perfecto, andar en la ley del Señor, es igual a guardar tus testimonios y buscarle con todo el corazón. Describe lo mismo. Y el término que aquí es traducido como guardar, habla de vigilar, cuidar, velar y observar, describiendo así a uno que se dedica a conocer bien la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, no la deja de sus manos, vigila la palabra de Dios, vigila las ordenanzas, las tiene presente, no se desvía, ¿no? Un buen guardia, un buen vigilante está atento, no se despiste por otras cosas, sino está enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Y el salmista lo es en la palabra de Dios. Guarda la palabra, vigila la palabra. Es importante porque luego vamos a ver otra vez la palabra guardar, pero ahí es otro término hebreo y tiene otra connotación. Pero aquí tiene la connotación de vigilar, guardar. El que le da importancia a la palabra de Dios es uno que, como buen vigilante, se mantiene cerca de sus testimonios de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque le importa, porque sabe del valor, porque es alguien que le busca a Dios con todo su corazón. Corazón aquí se refiere a lo que nos controla, lo que pensamos, lo que nos mueve. Se refiere a la totalidad de nuestro hombre interior, es decir, al intelecto, la voluntad y la emoción, a nuestro centro de control. Con afirmar que son bienaventurados los que le buscan con todo su corazón, el salmista aquí habla del compromiso total que uno tiene con la palabra de Dios. Que no es la palabra más lo que sea, sino es solo la palabra. Aquí no describe a un cristiano dominguero, si existe, o submarino, que solo aparece el domingo por la mañana alabando a Dios para después sumergirse en su día a día, donde vive igual que los demás, es decir, sin ser guiado por la palabra de Dios en cada área de su vida, pensando que la mera asistencia a la iglesia ya le hace cristiano. No, todo lo contrario. Los que buscan a Dios con todo su corazón buscan hacer lo que a Dios le agrade, y no solo el domingo por la mañana, sino 24/7. Aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia. También un lunes por la mañana y un miércoles por la tarde. El resultado de esa actitud, el resultado se ve en la vida de esas personas porque no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Dice aquí el versículo 3. Cometer iniquidad, ser injusto, hacer el mal, cometer delitos, actuar en contra de la palabra de Dios, es contrario al andar en sus caminos, es opuesto. Un delincuente no anda en los caminos de Dios. Aquí el salmista deja bien claro que para ser bendecido por Dios uno tiene que amarle a Él con todo su corazón. Algo que se ve en su obediencia a toda la palabra de Dios y a la vez en su falta de delitos. Se trata de creer en Cristo tanto con su boca como con su vida. Tal como Cristo mismo lo afirma en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Bienaventurado no es el que solo afirma amar la palabra, sino el que realmente la ama, mostrándolo con guardar su palabra, tenerla cerca. Está enfocado en la palabra. Y en la Biblia misma tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que se preocupaban de guardar su palabra y fueron bendecidos por ello, aunque no siempre en el instante. Pensamos, por ejemplo, en Abraham, un hombre de gran fe que creyó en las promesas de Dios. Aunque tenía que pasar por muchas pruebas, nunca dejó de creer en Dios y hacerle caso. La prueba mayor, sin duda, fue la de tener que llevar a su hijo Isaac al monte para sacrificarlo. Abraham estaba dispuesto a hacerlo porque confiaba en Dios plenamente. De Hebreos sabemos que estaba convencido de que Dios le va a resucitar de entre los muertos porque sabe que Dios dio una promesa, Dios es fiel. Si me manda a hacer algo, sigue siendo fiel, Él tiene control. Entonces, aunque aparentemente, humanamente hablando, no tenía sentido ninguno lo que Dios le mandó, Él no se echó hacia atrás, sino confiaba en Dios. Estaba dispuesto a hacerlo cuando hasta que Dios intervino en el último momento, como lo leemos en Génesis 22, los versículos 10 a 13. Dice Génesis 22, 10 a 13. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué gran bienaventuranza poder escuchar por medio del ángel del Señor que te diga: sé que temes a Dios. Tremendo. Poder escuchar eso, Dios sabe que le temo. Dios le ha bendecido mucho a su siervo, convirtiéndolo en el patriarca de su pueblo Israel y el patriarca de la fe. Abraham amaba a Dios más que a nada ni nadie. Realmente le buscaba con todo su corazón y fue bendecido por ello. Cuán bienaventurado el que guarda su palabra. Después también tenemos a Moisés, a José, a Samuel, David, Daniel y muchos más que amaban al Señor y guardaban fielmente su palabra a pesar o incluso en medio de grandes dificultades. Como José, que por hacer lo correcto al huir de la mujer de Potifar para no pecar contra Dios, se encontró en la cárcel. O Daniel, que acabó en el pozo de los leones. Pero las historias no acaban ahí. Tanto José como Daniel fueron protegidos y librados por Dios y bendecidos en gran manera. En nuestra vida a menudo es así también. Hacer lo correcto no siempre nos trae un beneficio instantáneo, sino puede incluso traer dificultades en el momento. Pero no vivimos para el momento. Vivimos para Dios y con la vista hacia la eternidad, esperando la bendición final. Queremos guardar su palabra porque sabemos que trae bendición. A menudo ya aquí, en esta vida, y si no, un día cuando estemos con Él para toda una eternidad. Y aunque nuestro mayor motivo es la bendición eterna, también nos puede motivar las bendiciones que podemos esperar ya en esta vida. Como me lo comentó un día un hermano cuando dijo: serle fiel a tu esposa y tener hijos te permite a ti y a tu esposa disfrutar juntos de vuestros nietos y poder recordar décadas de una vida que habéis vivido juntos.
Los que menosprecian el matrimonio se privan a sí mismos de tantas bendiciones que Dios nos da ya en esta vida cuando vivimos según su palabra. Y estábamos hablando un poco de ello, pensando, y es verdad, que muchos que piensan solo en el momento y no piensan en las consecuencias en el futuro, se privan de muchas bendiciones cuando no andamos según Dios manda, ¿no? Pero qué bien que hay perdón en Dios y que incluso cuando en el pasado tomaste decisiones equivocadas, Dios te perdona y te ayuda hoy. El primero de 3 motivos que debe motivar a guardar su palabra para andar de una manera que le agrada a Dios es el hecho de que trae bendición. Ahora pasamos al segundo motivo, que es guardar su palabra es una orden. Como vemos en el versículo 4, dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. ¿Por qué deberíamos guardar la palabra de Dios? Pues porque es una orden por parte de Dios. El salmista lo deja bien claro aquí. Tú has ordenado tus preceptos. ¿Habéis visto el cambio de persona en los primeros 3 versículos y ahora en el versículo 4? En cómo habla de Dios. ¿De qué persona está hablando de Dios en los primeros 3 versículos? ¿Lo veis? Nos faltan los niños que siempre responden. ¿De qué persona está hablando? No, perdona, gramaticalmente. Tercera persona singular, muy bien. Y ahora en el versículo 4, en segunda. Eso es. Mientras en los primeros 3 versículos habló de Dios en tercera persona, a partir de este versículo hasta el final le habla en segunda persona singular, convirtiendo el resto del salmo en una oración. Entonces podría ver como los primeros 3 versículos casi como un título, una introducción, ¿no? Donde habla más en plan general, diciendo, mira, bienaventurados los que guardan su palabra. Pero ahora, a partir del versículo 4 hasta el final del salmo, le habla directamente a Dios. Es un cambio importante, porque así se convierte todo lo demás a partir de ahora en una oración del salmista hacia Dios. Y lo primero que afirma en esta oración es el hecho de que Dios ha ordenado sus preceptos. El único y verdadero Dios, el Rey con mayúscula, el único que tiene autoridad suprema, ha dado órdenes. Ha mandado, encomendado, ordenado sus preceptos para que los guardemos con diligencia. Y aunque a menudo pensamos que sí, pero hacerle caso a Dios no es una opción. Lo ha ordenado. No solo quiere que guardemos su palabra, sino lo demanda. Nunca nos es presentado como una opción. Y es curioso que, aunque en nuestra traducción, traducido con la misma palabra guardar, aquí no usa el mismo término, como en el versículo 2, como ya lo he indicado, mientras son palabras muy parecidas, tienen un énfasis un poco diferente. El énfasis aquí no está tanto en lo de vigilar y cuidar, sino más bien en obedecer y cumplir, que es casi se puede ver como el segundo paso, ¿no? Primero hay que vigilar, hay que cuidar la palabra, no hay que desviar su mirada de esa palabra, para después guardarla en el sentido de obedecer, cumplir lo leído, lo estudiado. Así que, tal como lo afirma aquí, no se trata de cumplir lo ordenado por Dios de cualquier manera, sino, dice, con diligencia. Dios no permite que seamos negligentes a la hora de cumplir su palabra, es decir, hacerle caso en algunos asuntos, pero no en todo.
que le hacemos caso donde nos conviene o donde no nos cuesta mucho, pero descuidar de hacerle caso donde sí nos cuesta o nos limita. No, nos ordenó su palabra para que la cumplimos con diligencia, término que habla de algo en abundancia, dejando claro que nuestro compromiso con la palabra sea completo, total, no selectivo ni mediocre con un corazón dividido, como coger solo lo que nos apetece. La Biblia no es un bufete, no, es un plato completo. Guardar su palabra con diligencia implica tomar en serio cada palabra escrita en este libro. Guardar su palabra con diligencia implica nunca dejar de ser moldeado por su palabra. Siempre tenemos que acercarnos a ella con un corazón humilde y dócil. La leemos para ser enseñado, reprendido, corregido e instruido por medio de ella, porque Dios mismo es el autor, tal como lo leemos en 2 Timoteo 3, 16, 17, unos versículos bien conocidos, muy importantes. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios nos ha mandado su palabra para que por medio de ella el Espíritu Santo nos moldea a la imagen de Cristo. Nos la ha dado para que la guardemos con diligencia. Cuando quedamos con los jóvenes, jugamos a veces algún juego de mesa, y como suele pasar a menudo con juegos conocidos como el Parchís, el Catán o el Uno, cada uno conoce el juego de una manera, un poco diferente, ¿no? Así que mientras jugamos, uno a veces se queda un poco sorprendido por un movimiento que otro hace. No conozco el juego así, eso no se hace así. Y en esas situaciones hay dos opciones: o discutir cómo jugar, o dejar de discutir y simplemente revisar las reglas del juego para quitar la duda, aunque casi siempre se hace lo primero, y aclarar con las reglas quién tiene razón. Y a mí personalmente no me pasó solo una vez, que al final ambos estábamos mal y la regla era otra, pero bueno, igual también te pasó a mí, pero a mí sí que me pasó. Las consecuencias cuando nos pase en un juego de mesa son limitadas y no nos afectan mucho, aunque se dice que habrá alguna amistad que acabó en un partido de Uno o de Parchís. Cuando se trata de las reglas que Dios pone para nuestra vida, ahí ya cambia la cosa. Aquí las consecuencias son mucho más graves cuando no conocemos bien su palabra y vivimos desde nuestra ignorancia. Y todos lo hacemos de alguna u otra manera. Seguimos algunas reglas donde pensamos que sean bíblicas, vemos que otro lo hace de otra manera, discutimos, e igual ambos estamos mal, por ignorancia, porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no sabemos realmente lo que dice. Porque ahí ya no vale discutir opiniones, sino lo único correcto es leer y estudiar su palabra para saber cómo vivir. Los hay que antes de empezar un juego se estudian meticulosamente todas las reglas, y eso no para simplemente saberlas, sino para poder jugar el juego tal como fue la intención del autor del juego. Pero muchos empiezan el juego sin leer las reglas. Así nosotros también somos llamados a estudiar la palabra meticulosamente para ponerla en práctica con diligencia. Somos llamados a aplicar lo que Dios nos enseña en este libro y no vivir desde nuestra ignorancia, desde cómo fuimos criados, tradiciones, cultura, lo que sea. No, que solo sea la palabra nuestra guía.
Hermano, hermana, hacerle caso a Dios no nos es presentado en ningún momento como una opción. Dios nos manda a hacerle caso. No nos permite jugar el juego de la vida como nos conviene, sino como Él manda, según sus reglas. Así que te quiero animar a examinarte a ti mismo. Ora para que el Señor te muestre por medio de su palabra dónde hay área en tu vida donde no vives de acuerdo a su palabra. Además te quiero animar a preguntar a tu cónyuge o a otra persona que te conoce bien si él o ella ve pecado en tu vida, que igual tú no ves, para poder arrepentirte delante del Señor y con su ayuda dejar ese pecado para ser moldeado más y más a la imagen de Cristo. En el texto de hoy vemos 3 motivos que nos mueven a guardar su palabra para andar de una manera que le agrada a Dios. Llegamos ahora en los versículos 5 a 8 al último motivo, que es guardar su palabra le agrada a Dios. Dicen los versículos 5 a 8, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. En esos versículos que siguen siendo el comienzo de una oración extensa y profunda, el salmista expresa su deseo de guardar la palabra de Dios tal como Él manda, para así agradarle a Él. El salmista en esos versículos expresa su deseo de no estar avergonzado delante de Dios, busca la cercanía a Dios. Dice, no me dejes en completo desamparo. No quiere que esté lejos de Dios, ¿no? Busca su cercanía, es un deseo de agradar a su Dios. Dice aquí en el versículo 5, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Empieza con un deseo, ¿no? Ojalá. Con mis caminos se refiere de nuevo a su andar, su manera de vivir. Su deseo es que aplique en su día a día lo que Dios manda. El salmista quiere hacerle caso. Quiere cumplir con lo descrito en el versículo 4. Quiere en su vida cumplir con el propósito por el cual Dios dio su palabra. Quiere guardar su palabra con diligencia. De hecho, usa tanto aquí como también en el versículo 8 la misma palabra como en el versículo 4, dejando claro que quiere obedecer, quiere cumplir la palabra de Dios en su vida cuando habla de guardar. Pero no solo nos habla aquí de su deseo de obedecer la palabra de Dios, sino también nos revela su motivación. ¿Por qué quiere guardar su palabra con diligencia? Afirma que lo quiere, pero ¿por qué? ¿Cuál es su motivo? Para agradar a Dios con ello, eso es su deseo. Para no quedarse avergonzado delante de Él. Dice, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Y eso lo expresa en ambos versículos, ese deseo de agradarle al Señor. No hacerle caso a Dios, no seguir lo que Él manda, nos debería dar vergüenza. Con el primer pecado entró la vergüenza del hombre ante Dios, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, ¿no? Claro, por vergüenza. No querían ver el rostro de Dios, tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. Y con ese pecado provocó vergüenza. El pecado nos da vergüenza a los que conocemos a Dios y a su palabra. Y no es nada agradable sentir vergüenza delante de Dios. Yo me avergüenzo a menudo por mis pensamientos,
mis motivaciones erróneas, mi egoísmo, mi impaciencia, mi autocompasión, mi falta de amor, orgullo, pereza y mucho más. Cuando lo veo, ya sea en mis pensamientos, por algo que dije, por algo que hice, ay, qué vergüenza. Perdona, Señor. Sé que no es correcto. Además, me ayudas, me das la ayuda oportuna para no tener que pecar de esa manera. Aún así, peco. Nos da vergüenza delante de Dios y nos debería dar vergüenza. ¿Te has sentido alguna vez mal o avergonzado por haber hecho lo correcto? Claro que no. Ahí no. El pecado, la desobediencia nos avergüenza, mientras hacer lo que le agrada a Dios nos anima. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que a Dios le agrada, cuando hacemos lo correcto, sabemos que estamos haciendo a lo que Él nos llamó. Y qué mejor sensación de poder saber que Dios se alegra porque hemos sido fiel. El salmista habla aquí justo de ello. Quiere guardar todos sus mandamientos para no estar avergonzado delante de Dios al considerarlos, porque los cumple. El deseo de no pecar para no tener vergüenza delante de Dios es el deseo de alguien que ama a Dios y le importa lo que Dios piensa sobre su andar. Pregunta a los que no conocen a Dios si sienten vergüenza por sus hechos. No, para nada. Están ahí en su camino de orgullo. Son orgullosos de sus perversidades, de sus pecados, y lo celebran cada vez más públicamente. El salmista habla aquí de que quiere guardar todos sus mandamientos para no estar avergonzado delante de Dios al considerarlos porque los cumple. Lee su palabra y dice, sí, eso es como vivo, eso es como aspiro vivir, ¿no? No le da vergüenza cuando lee la palabra porque lo está cumpliendo. El deseo de no pecar para no tener vergüenza, eso es su deseo. Quiere estar delante de Dios con rectitud de corazón, es decir, quiere estar delante de Él alabándole y dándole las gracias con un alma que le ama, una voluntad que quiere cumplir su palabra, un hombre interior que busca agradarle a Él. Dice en el versículo 7, con rectitud de corazón te daré gracias. Dice que quiere darle las gracias, que también se puede traducir como alabarle a Dios, al aprender tus justos juicios, en el momento de aprender tus justos juicios. Este hombre de Dios quiere cumplir la palabra de Dios y no dejar nunca de aprender más de sus justos juicios. Es decir, los veredictos del juez supremo, los veredictos de Dios. El salmista quiere ser un alumno de la palabra de Dios para toda su vida. Muestra un corazón que le busca al Señor con sumisión, humildad y además con un corazón dócil ante la palabra de Dios. Quiere aprender más y más de la santa palabra. Como lo comenta Matthew Henry, durante toda la vida debemos ser buenos estudiantes de la escuela de Cristo, sentados a sus pies, sin tendernos jamás por maestros consumados. El salmista quiere ser ese aprendiz, porque sabe que necesita aprender más y más de la palabra para poder guardarla, para poder cumplirla. Quiere cumplir su palabra, como termina diciendo aquí en el versículo 8, dice, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Como ya indicado, tenemos aquí de nuevo la palabra que también usó en el versículo 4, afirmando que quiere obedecer, cumplir sus estatutos. Guardar es la palabra que más se repite en esos primeros 8 versículos y más adelante también lo repite a menudo, pero aquí en los 8 versículos es la palabra que más repite, un total de 4 veces. Y así deja bien claro cuál es el énfasis, ¿no?
Desde el comienzo del Salmo deja claro que se trata no simplemente de saber más, sino de guardar, de cumplir, de obedecer lo estudiado de la palabra de Dios. Nos llama, nos mueve, nos motiva a guardar su palabra. Y con la última afirmación, no me dejes en completo desamparo, el salmista termina la primera de 22 secciones o estrofas del Salmo con una petición, un ruego, pidiéndole a Dios que no le deje, mostrando de esa manera su completa dependencia de Dios. Quiere contar con la presencia de Dios porque sabe que le necesita a Él. Le busca con todo corazón y quiere estarle cerca. ¿Por qué? Porque le ama y sabe que sin Dios está perdido. ¿Lo sabes tú también? ¿Sabes que sin Dios estás perdido? Igual estás aquí sentado y aunque escuchas su palabra, a la vez tu corazón está lejos de Dios. No vives para Él ni le conoces de verdad. Tu deseo no es buscar agradarle a Él, sino agradarte a ti o a los demás. No buscas guardar su palabra, sino hacer lo que más te conviene, sin pensar en las consecuencias. Solo te fijas en el aquí y ahora, en lo terrenal, en lo pasajero, pero la vida es mucho más de lo que ves aquí y ahora. Los que viven para el momento van a ser destruidos en un momento. Como lo afirma Asaf en el Salmo 73, versículo 19, dice: ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Hablando aquí de los incrédulos. Y unos versículos más adelante, en el mismo Salmo 73, versículo 27, dice: porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Yo no quiero que nadie aquí en esa sala perecerá, sino que cada uno de los que estemos aquí pasaremos la eternidad con Cristo. Así que si tú todavía no crees en Él, te ruego que te arrepientes y creas en Cristo, que murió en la cruz por los pecados, fue tumbado y resucitó al tercer día. Cree en el único que venció el pecado y la muerte para que puedas tener paz para con Dios y no tener que pasar toda una eternidad en el mar del fuego, sino en los brazos del Padre. Deja tus pecados en la cruz de Cristo y recibe perdón. Ven a Cristo y recibe salvación, para ya no vivir para ti mismo, sino para Él, y unirse a ese deseo del salmista de querer guardar la palabra para agradarle a Dios. ¿Y cómo se puede saber que uno realmente quiere agradarle a Dios y no le sigue por cualquier otro motivo? Es cuando le agrada, incluso cuando nadie se entera, cuando nadie le ve. Y en la Biblia tenemos un ejemplo perfecto. Alguien que ya mencionamos, uno que igual que el salmista tenía el deseo de agradarle a Dios. José. José fue un joven, lejos de su casa y familia, en un país donde nadie le conocía, nadie sabía quién es. Podía hacer lo que le daba gana, a nadie le importaría. Ahí, en Egipto, nadie se enteraba de lo que hacía. Nadie menos Dios. Y José lo tenía muy claro. Génesis 39 nos narra lo siguiente. Génesis 39, los versículos 7 a 12. Dice: sucedió después de esas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer.
¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. José podía resistir la tentación porque le importaba más agradarle a Dios que satisfacer sus deseos carnales, de ceder a la tentación. Dijo no a la tentación porque no quería pecar contra Dios. Y Dios lo compensó. Aunque no solo perdió su trabajo, sino incluso acabó en la cárcel, leemos que Dios jamás le dejó. Dice el versículo 21, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y como sabemos más adelante, incluso le mostró gracia a los ojos del mismo faraón. Hermano, hermana, ¿es tu deseo el de agradarle a Dios? ¿Buscamos en nuestro día a día agradarle a Él? Se puede hacer lo correcto con la motivación errónea. Podemos serle obediente a Dios y hacer lo que manda sin buscar agradarle a Él. Es decir, no ser motivado por nuestro amor hacia Él, sino por otro motivo. Debemos examinar una vez más nuestro corazón y averiguar por qué hacemos lo que hacemos. Los que tuvimos el gran privilegio de tener padres cristianos, igual hicimos y hacemos lo correcto porque así lo aprendimos a hacer. Sin embargo, lo que nos debe mover es el deseo de un siervo sumiso y humilde, que lo que más busca es agradarle a su amo, hacerle caso a su amo. El deseo de un hijo, de una hija, que ama a su padre y quiere que sea contento con su niña o su niño. Buscamos agradarle a Él sabiendo perfectamente que dependemos para ello totalmente del Espíritu Santo. Sin su obrar en nosotros por medio de su palabra no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos estarle cerca a Cristo para que Él haga la obra en nosotros. Así que hermano, hermana, buscamos su cercanía y ayuda para poder andar según le agrada a Él y ojalá escuchar un día de su boca, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra tiene un valor inmenso y todavía no apreciamos lo suficiente tu palabra, todavía no estudiamos lo suficiente tu palabra, todavía no vivimos lo suficientemente según tu palabra. Todavía hay áreas en nuestra vida donde vivimos desde nuestra ignorancia y a veces ni siquiera queremos saber lo que dices tú al respecto para no tener que cambiar. Pero nos has dado en ese texto 3 motivos para guardar tu palabra. Y queremos ser motivados por esos motivos, de poder recibir bendición, de hacerte caso porque tú lo mandas y el deseo de agradarte a ti. Señor, te pido que nos ayudes como iglesia a crecer en ello y que sea tu palabra nuestro guía y que seamos una iglesia bíblica no solo por nombre, sino por cómo vivimos en nuestro día a día. Eso es nuestro deseo y por eso oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.